Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por estar una vez más compartiendo con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, en nuestro devocional familiar, quiero tratar varios temas que será una serie de temas correspondientes a la oración en el hogar. La oración en el hogar. Si hay algo, hermanos, que de verdad agrada mucho al Señor de las cosas las cuales sus hijos hacen, es ver a sus hijos orar en familia. Quizás usted ya lo sabe, que a Dios le agrada que se ore tanto individualmente como también familiarmente y no se diga a nivel congregacional. La pregunta es, ¿usted lo hace? ¿Ustedes lo hacen? Y si es así, que oren en hogar, que oren en el seno del hogar, qué bueno. Esta es una práctica muy piadosa, es una práctica muy hermosa. Eh, Qué bueno que lo esté haciendo. Pero si no lo hace, sería muy bueno que comience hoy mismo, quizás terminando de ver este devocional y empiece usted a orar en familia. Si usted es líder de hogar, si usted es cabeza de hogar, si usted es el esposo, pues qué bueno que usted esté tomando la iniciativa para poder orar. Le daré quizás algunos cuantos consejos de cómo empezar, de cómo hacerlo con las motivaciones correctas. El día de hoy hablaremos de la oración y las promesas. La oración y las promesas. Quiero que me acompañe en el libro de la carta del apóstol Pablo a los de Éfeso, a los hermanos de Éfeso, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Dice, voy a leer la versión Biblia de las Américas. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué estamos describiendo aquí? Vemos exhortaciones de parte del apóstol Pablo a los padres, a los hijos. Todo se está dando estos mandamientos, estas enseñanzas en el seno de un hogar. Padres, madres, esposas, hijos, siervos, o sea, trabajadores, labores, eh, también los creyentes que son amos, en este caso, que son dueños, que tienen a su cargo trabajadores que son cristianos, amos cristianos, trabajadores cristianos, en este caso en el tiempo de Pablo eran amos y esclavos. Pero vea, después de hablar del seno del hogar, inmediatamente pasa del verso 10 en adelante. Pasa a que hablar de algo importante, las cuestiones espirituales que se deben desarrollar en el seno del hogar. Por lo demás, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quiénes se van a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? Los integrantes del hogar, los creyentes que están en un hogar. Luego dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, y orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí para que sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. ¿Qué tenemos, hermanos? La armadura de Dios, las promesas de Dios, el poder de Dios al alcance de cada uno de los cristianos, de cada uno de los integrantes de un hogar. Tenemos, hermanos, el consejo de Dios para que en el seno del hogar tengamos, hermanos, las armas para poder derrotar, hermanos, las acechanzas, los dardos del enemigo. Bueno, hermanos, pues hablando de la oración en el hogar, ¿qué le parece si encomendamos este devocional en las manos de Dios? Señor, muchísimas gracias. En estos momentos, Padre, nos acercamos delante de tu presencia para que, Señor, en el momento en que pueda ser oída esta clase, Señor, usted sea el número uno en nuestras vidas y el que nos enseñe, Señor, a través de las Escrituras. Danos la fuerza, danos el ánimo, danos, Señor, tu poder para poder entender, Señor, lo que tú nos quieres decir a través de este devocional. Señor, bendice las oraciones que se hacen en el seno del hogar. Danos el ánimo para hacerlos, la facilidad, Señor, la entereza, la firmeza, la decisión, Señor, de tomar este tiempo, Señor, para orar siempre por las necesidades que existen, Señor, en nuestros hogares, en la iglesia, necesidades personales. Como tú eres un Dios todopoderoso, justo, bueno y que todo lo sabe, Señor, nos acercamos a ti humildemente. Trabaja en nuestras vidas, Dios. Lo pedimos para su gloria en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hablamos de las promesas de Dios y la oración. Sabemos, hermanos, que sin la promesa, la oración es excéntrica e infundada. Sin la oración, hermanos, la promesa es opaca e impersonal. La promesa hace que la oración sea valerosa e irreprensible. ¿Qué dijo el apóstol Pablo, hermanos? Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Son preciosas, son magníficas. Y por esta causa, hermanos, debemos añadir a nuestra fe virtud. Es el complemento que hace que las promesas sean actuales y provechosas para nosotros. Es la oración la que hace, hermanos, que las promesas sean importantes y prácticas. El apóstol Pablo no dudaba en declarar que la gracia de Dios tan ricamente prometida fue hecha valedera y eficiente por medio de la oración. Bien lo dijo en 2 Corintios 1:11. Ustedes nos ayudan orando por nosotros. Hermanos, qué grandes promesas de Dios tenemos en la palabra de Dios, pero esas promesas, hermanos, no son eficientes, no son eficaces, no son valederas, no están actualizadas si no las ponemos en oración. Esas promesas de Dios son preciosas, son magníficas, palabras que indican claramente, hermanos, que su valor y su amplio alcance, hermanos, como tierras sobre las cuales basar las expectativas que tenemos en la oración. Como quiera que sean preciosas y magníficas las posibilidades y condiciones de su realización, están basadas en la oración. Cuán gloriosas, hermanos, son estas promesas para los santos creyentes, para las familias, para las iglesias, de qué manera el resplandor y el florecimiento brillan sobre nosotros a través de las promesas de Dios.
y estas promesas nunca trajeron esperanza de florecimiento ni fruto a un corazón que no ora. Un hogar que no ora, hermanos, está a la deriva. Un hogar que no ora, hermanos, está vulnerable, está expuesto a todos los ataques del enemigo, a todos los ataques de este mundo, a todos los ataques de la carnalidad y de la naturaleza pecaminosa de cada uno de los integrantes. Por eso debemos estar firmes, hermanos, orando y suplicando en todo tiempo en el Espíritu. Así que, hermanos, tampoco, aunque sean multiplicados por 1000 y en número y en hermosura las promesas de Dios, si no oramos, hermanos, no son eficaces, no son eficientes. La oración hace que la promesa sea rica y fructífera, ¿sí? Así que las promesas con oración son una realidad. La oración, hermanos, es una energía espiritual. Su extendida y poderosa obra da lugar y pone en práctica la realización de las promesas de Dios. Las promesas de Dios, hermanos, cumplen todas las cosas que se refieren a la vida y a la piedad. Las relacionadas con el cuerpo, con el alma, las que tienen que ver con el tiempo y con la eternidad. Estas promesas, hermanos, bendicen al presente y se extienden en sus beneficios, no al futuro, sino a lo eterno, hermanos. La oración las mantiene y las fructifica. Entonces, las promesas son el fruto dorado de Dios que puede ser arrancado por la mano de la oración. Las promesas son las semillas por las cuales, hermanos, son semillas incorruptibles de Dios que deben de ser sembradas y cultivadas por medio de la oración. Ambas son independientes, pero a la vez son interdependientes. Por ejemplo, la promesa inspira, ¿sí? Ilumina. La oración energiza y la oración localiza esas promesas y le da cumplimiento y dirección. La promesa es como la lluvia que cae en abundancia, pero la oración es como el conducto que transmite, preserva y dirige la lluvia y luego bendice y refresca y fertiliza. La oración toma la promesa y la conduce hacia sus maravillosos fines, elimina los obstáculos y hace una autopsia para el glorioso cumplimiento de la promesa. Así que, mientras que las promesas de Dios, recordemos, son preciosas y bellísimas, magníficas, son también específicas, claras y personales. Vemos, hermanos, cómo una marcada promesa y evidente promesa de Dios le hizo a Abraham. ¿Recuerdan en aquel momento en que Abraham estaba siendo probado por Dios y allá en Génesis 22:15 y donde Dios le pidió que le diera a su hijo? ¿Recuerdan aquella promesa? Dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. A todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Eso lo encontramos allá en Génesis 22. Entonces, las promesas de Dios son eficientes, hermanos, cuando oramos, cuando actuamos en base a lo que Dios ha prometido. Dios ha prometido bendiciones, ricas bendiciones al hogar, pero tenemos, hermanos, que creerlas y tenemos que ponernos juntos alrededor de la mesa, alrededor de la sala y hablar unos a otros y decir: Dios ha prometido derramar sus bendiciones en este hogar, así que juntos oremos y pidamos. Recuerden, hermanos, que Rebeca, aquella mujer, ¿sí?, de que también se le hizo una promesa de que no podía tener hijos, su matriz era estéril y pues de alguna manera vino la promesa del cumplimiento y Dios
le dio a ese hijo, y Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril, y el Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Génesis 25-21. Así que la oración de su esposo Isaac abrió el camino para el cumplimiento de la promesa de Dios y la llevó hacia su maravilloso cumplimiento, e hizo que la promesa fuera eficaz al dar a luz a su hijo. Así que trajo maravillosos resultados, trajo la bendición. Así que hay, hermanos, muchísimas promesas en la Biblia que se le hicieron a los hombres, y que estos hombres confiaron en Dios, oraron, y Dios se involucró en la vida de ellos. El ser de Dios está involucrado, su promesa está en juego, y muchas cosas intervienen en los asuntos. Así que Dios cumple sus promesas, y una de ellas es que dice: orad sin cesar. El Señor dice: orad porque yo escucho cada una de sus oraciones. Tantos profetas que oraron, tantos reyes que oraron, aquellos reyes que se portaron muy mal, que no obedecían a la palabra del Señor, obraban mal. Sin embargo, Dios había hecho una promesa a David de cuidar su descendencia. Sufrieron algunos de esos reyes las consecuencias de sus pecados, pero siempre, hermanos, hubo descendencia, tanto, hermanos, que el trono de David fue ocupado por cada uno de sus hijos. Así que la oración en su forma habitual y en su corriente profunda es una conformidad consciente de la voluntad de Dios, basada en la promesa directa de su palabra y bajo la luz y la aplicación del Espíritu Santo, pues nada es más seguro que saber que si aplicamos la oración, la palabra y la dependencia del Espíritu Santo, qué seguridad tenemos, hermanos, de ser escuchados. Así que la palabra de Dios como fundamento y la oración como parte de ese fundamento, tendremos las promesas de Dios cumplidas. Oramos solo cuando creemos en la palabra de Dios y está basada y directa y específicamente en las promesas reveladas de Dios en Cristo Jesús. La oración no tiene otro suelo sobre el cual sembrar su ruego. Todo lo demás es oscuro, arenoso e inconsciente e inconstante. No son nuestros sentimientos, méritos u obras, sino la promesa de Dios, la base de la fe y la tierra firme de la oración. Lo opuesto de esta proposición también es verdadero. Las promesas de Dios son dependientes de la oración y están condicionadas a la oración para apropiarse de ellas y hacerlas una realización consciente. Sus promesas están incrustadas en nosotros, son destinadas a nosotros y son sostenidas en los brazos de la fe por medio de la oración. Debemos notar entonces, hermanos, que la oración hace que las promesas sean eficientes, las localiza, las destina y también las utiliza. Les dan un uso actual y práctico, las pone como semillas en el suelo fértil. Las promesas como la lluvia son comunes. La oración las personifica, las precipita y las localiza para el uso personal. La oración por la fe entra en el huerto de las preciosas y maravillosas promesas de Dios y con la mano y el corazón recogen el fruto más maduro y más rico. Pueden, como la electricidad, centellear y deslumbrar, pero al mismo tiempo pueden ser impotentes para el bien hasta que son encadenadas por la oración y se convierten en las poderosas fuerzas que conmueven y bendicen a su pueblo. ¿Qué dijo Pablo? Oren por mí para que me sea dada la palabra, para que al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Así que siendo el apóstol Pablo aquel hombre que fue intrépido, que fue poderoso en palabra, siempre le pedía a sus hermanos que oraran por él. Y aquellos primeros creyentes es lo que hacían.
doblar sus rodillas, interceder por este hombre para que la palabra de Dios fuera dada a los demás. Pero ese mismo hombre les dijo: tomen la armadura de Dios para que se fortalezcan. Esos hogares cristianos deben de ser fortalecidos a través de depender en Dios y en sus promesas. Recuerde, la oración y las promesas van unidas. Tenemos que creerlas, tenemos que orarlas y tenemos que saber esperar, porque a su tiempo, hermanos, el Señor traerá la bendición, y a su tiempo, hermanos, traerá la respuesta a esa oración que quizás de tiempo, quizás de años llevas orando. Sé paciente, Dios nos escucha. Entonces, primer tema, ya lo vimos: las promesas de Dios, grandísimas, bellísimas, y la oración, orando en todo tiempo con súplica, ¿sí?, y ruego en el Espíritu. Unidas, hermanos, son poderosas. Son recursos que Dios nos ha dejado, hermanos, para nosotros. Así que Efesios 6 le habla a un hogar cristiano, ¿sí?, a cristianos envueltos en un hogar, a cristianos envueltos en un trabajo, en un quehacer diario, pero siempre conscientes, hermanos, de que tenemos que ser constantes en la oración. Recuerde, la oración es un ministerio que se hace en todo tiempo y se hace sobre todo en una súplica espiritual. Es muy hermoso cuando apartamos un tiempo como personas y como familias al tiempo de la oración. Hermanos, estos tiempos son muy duros, son peligrosos, y solos no podemos. Tenemos que estar unidos en la oración y en el poder de Dios. Así que, hermanos, adelante. Gracias a Dios. Iniciemos, hermanos, tiempos de oración juntos. Padre Celestial, a ti te damos gracias, porque en primer lugar hay un Dios que nos oye, hay un Dios que escucha nuestras súplicas y nuestros ruegos. Hoy, Señor, en esta tarde-noche, pedimos, Dios, que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia y que seamos conscientes, Señor, de las cosas que pedimos, de las cuales oramos. Dios, son grandes y preciosas tus promesas. Así que, Señor, en cada una de ellas meditaremos para poder, Señor, saber cómo orar, saber cómo dirigir nuestra oración al Dios vivo y verdadero. Señor, gracias. Bendice este tiempo para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.